Fortaleza y mi cántico, Hashem es varón de guerra, Hashem es su nombre, Hashem es mi fortaleza y mi cántico. Él es mi Dios, yo le alabaré. Dios es mi Padre, yo enalteceré. Él es mi Dios, yo le alabaré. Él es mi Padre, yo enalteceré. Él es mi Dios, yo le alabaré. Dios es mi Padre, yo enalteceré. Él es mi Dios, yo le alabaré. Dios es mi Padre, yo enalteceré. Una vez más, Él es mi Dios, yo le alabaré. Dios es mi Padre, yo enalteceré. Oh, aleluya. Él es nuestro Dios, el Dios que siempre pelea nuestras batallas, a pesar de el grande que es, de la magnitud que es. Él siempre está a nuestro lado para pelear nuestras batallas, para luchar por nosotros. Es la razón por la cual Él envió a su Hijo Jesús, murió en la cruz, y darnos esa oportunidad en este día para adorarle, para ser libre, para que seamos libres de todo, porque con su sangre nos ha redimido, con su sangre tenemos identidad, con su sangre tenemos gracia. Es por eso estamos hoy para adorarle, para exaltarle, para glorificarle, para adorarle, porque Él es el único Dios que nos redimió y que nos da vida y vida en abundancia cada día. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje,
Nos ha hecho reyes, sacerdotes, para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero, gloria.
adorar a Dios como hijos. Tenemos que adorar a nuestros padres como hijo, no como esclavo. Porque cuando somos hijos estamos en la misma mesa como con nuestros padres. No estamos en el rincón, porque somos hijos de Dios. Los hijos están siempre sentados en la mesa, junto con el Padre. Adoramos a Dios esta mañana. Por más que sea tu situación, cualquier que sea tu problema que está pasando, el Cordero de Dios está aquí para quitar todo pecado, para darnos vida y vida en abundancia cada día de nuestra existencia. Porque ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Oh, somos hijos de Dios. Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Tantas libertad en mi adversidad hasta esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí. Soy por el temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Una vez más, ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy
estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos perdonados. Ya somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Una vez más. Abriste el mar para que yo camine. Amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y solo sé que yo soy su hijo y eres mi padre y mi padre me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y eres mi padre y mi padre me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y eres mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy
leyendo un texto bíblico. ¿Quién recuerda qué texto leímos? Jeremías, capítulo 3. Leímos Jeremías, capítulo 3, y vamos a hacer en este mensaje un énfasis en el versículo número 15. Vamos a hacer un énfasis en el versículo número 15 de Jeremías. Muy bien, gracias. Y nos dice este texto: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Oremos un momento. Padre amado, bueno eres tú, gracias. Gracias, Señor, porque la promesa que tú diste hace mucho tiempo, hace miles de años, Señor, tú la cumpliste de manera viva y eficaz. Y hoy estamos aquí, Señor, siendo fruto de aquellos que tú levantaste, Señor, para pastorear, apacentar a tu grey, apacentar a esas ovejas, Señor, que cada día son introducidas a tu redil, a los diferentes rediles en cada lugar del mundo. Hoy, Señor, te agradecemos a ti, sobre todas las cosas, pastor de pastores, tú, oh Jesucristo, que por tu obra, Señor, estamos aquí. Danos oídos para entender, danos un corazón para recibir y poner en práctica la palabra que hoy traes para nosotros, Señor, conforme tus propósitos para nosotros dentro de los planes de tu Hijo, Señor. Guíanos hoy, instrúyanos hoy. Amén. En el contexto en el que se da este texto, en el contexto en el que se da este pasaje, estuvimos algún tiempo haciendo lectura completa de Jeremías, me parece, y en el contexto es un contexto en el cual el pueblo se ha apartado del Señor. Y a causa de los líderes, a causa de los pastores, a causa de los gobernantes, de aquellos que tenían que dirigir a ese pueblo, se ha apartado del Señor. Un pueblo que está involucrado y viviendo idolatría, un pueblo que está en apostasía, un pueblo que rechaza a aquel que los ha amado, aquel que los ha formado, un pueblo que el Señor les dice: ustedes han adulterado. Compara el pecado del pueblo, el pecado de los gobernantes, con el adulterio. Un pueblo que está lejos del corazón de Dios, unos líderes, unos pastores que olvidaron cuál era su llamado, cuál era su oficio. Y este pueblo es Judá e Israel. Este pueblo es aquel remanente, aquel que el Señor sacó de un hombre, formó de un hombre toda una gran nación para ser su pueblo escogido, para ser ese pueblo a través de ese linaje naciera ese Mesías. Pero el pueblo se había corrompido. El pueblo se había olvidado. Y en medio de esa apostasía el Señor está haciendo una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que Él va a dar, que Él va a levantar, que Él va a dar al pueblo pastores conforme su corazón. ¿Y cuál es esa gracia que el Señor da? El Señor dice: os daré pastores. ¿No es un llamado que viene del corazón del hombre? El Señor dice: os daré pastores. Es un llamado y una asignación y una comisión divina. ¿O será que los pastores se pueden autoproclamar? ¿Será que los pastores se pueden nominar a sí mismos, llamarse a sí mismos? No. El Señor es el que levanta a los pastores. El Señor es el que forma. Ni siquiera dice: va a venir de lejos un pastor. Yo voy a dar pastor a mi pueblo. Tanto es el amor que tiene el Señor por nosotros, que Él mismo prepara, así como a Jeremías le dice: aún antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Aún antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo ya te escogí y yo ya te formé. Yo ya te llamé y yo ya te puse para poder gobernar, para poder liderar, para poder pastorear a multitudes de personas. Y así es el corazón
Así es aquel pastor que el Señor levanta, así es aquel que el Señor llama. Aún desde antes de haber sido formado en el vientre de su madre, no ni siquiera cuando está siendo formado, sino antes aún de pensar ser concebido, el Señor ya lo ha llamado y ya lo ha entregado como un regalo, como un don para la iglesia. Nosotros no somos parte del pueblo judío, pero somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de aquel pueblo que está formado de toda lengua, tribu y nación, de toda etnia, de todo grupo, de toda sociedad. Somos agregados a un solo pueblo santo por medio de la fe en Jesucristo. Y el Señor, en medio de esta multitud de congregaciones, el Señor levanta pastores fieles. ¿Creemos que aún Él sigue levantando pastores fieles? ¿Pastores conforme a su corazón? ¿Creemos que los pastores son un regalo de Dios para la iglesia? Pero no todo pastor, porque hay otra característica que debe tener. Una que es el Señor dando a la iglesia a los pastores, pero pastores conforme a su corazón. Pastores no conforme el corazón del hombre, pastores no conforme el corazón o de estructuras de sociedad, sino pastores conforme el corazón de Dios. ¿Y cómo es un pastor conforme el corazón de Dios? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo es un pastor conforme el corazón de Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo lo conoce usted a Dios? Un corazón puro, un corazón limpio. ¿Qué más? Misericordioso. ¿Qué más podríamos decir? Piadoso. ¿Cómo se ha revelado el corazón de Dios a su vida? ¿Cómo se ha revelado Dios a su vida? Porque somos testigos y podemos decir de esta forma Él es como se ha revelado a nuestra vida. Pero se ha revelado con justicia. Y un pastor conforme al corazón de Dios es un pastor justo. Es un pastor íntegro, porque Dios se ha revelado a nuestra vida con integridad. Es un pastor misericordioso, como bien decían ustedes, porque Dios es misericordioso. Y el que estemos aquí es un acto de su misericordia. ¿Qué característica más podríamos ponerle a ese pastor conforme el corazón de Dios? ¿Qué podríamos decirle? Amoroso. ¿Conforme al amor de este mundo? ¿O conforme al amor que Dios mismo pone en él? Amoroso, cuidadoso, respetuoso, sabio, mucha misericordia, que habla siempre la verdad. Y esas son las características y muchas más que usted pueda colocarle. Un pastor conforme el corazón de Dios. Aquí tenemos a nuestros pastores y tenemos a muchos pastores que el Señor está formando aquí. A muchos pastores que el Señor va a dar a nuevas iglesias. Va a dar a nuevas comunidades donde aún hay ovejas sin pastor. Hay multitudes que se están perdiendo, se están confundiendo. El Señor siempre está dando pastores como un regalo, pero pastores que son inspirados y nacidos de esa relación íntima, de esa comunión con Él, para poder reflejar ese corazón. En la historia de la narrativa bíblica hay un personaje, el cual la palabra nos dice que es un pastor conforme el corazón de Dios. En 1 Samuel 13:14, ¿qué nos dice ese texto? Cuando Saúl fue rechazado por el Señor a causa de su desobediencia, cuando Saúl fue rechazado porque no entendió que más que sacrificios el Señor desea que hagamos ¿qué cosa? Su voluntad. El Señor le dijo a través de Samuel a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. ¿Jehová qué ha hecho? ¿Se ha hecho qué cosa? Un varón conforme a qué? Conforme a su corazón. El Señor ha buscado un pastor, un líder, una guía, un rey, un sacerdote,
conforme su corazón. Pero ¿cómo era el corazón de David? ¿Será que el corazón de David o los actos, el comportamiento de David siempre estuvo haciendo lo correcto? No siempre estuvo haciendo lo correcto. Pero el Señor dice que era conforme el corazón de él y lo ratifica en Hechos 13:22. Cuando nos dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Y meditando en esto, reflexionando en estos días en esta semana estamos celebrando la semana, o este es el mes y este es el día, celebramos a la familia pastoral. ¿Cuántos sabían eso? Cada año, en esta semana de octubre, celebramos a aquellos que el Señor llama conforme su corazón. Y doy gracias a Dios que nosotros tenemos pastores que luego de hacer este análisis podemos decir son pastores conforme al corazón de Dios. No conforme a lo que nosotros podamos estar esperando, pero sí conforme a lo que Dios quiere y anhela. ¿Y cuáles son esas características de ese pastor conforme al corazón de Dios? Vemos a un David que adulteró. Vemos a un David que asesinó. Vemos a un David que mintió. Vemos a un David que cometió errores, tuvo fallas, que pecó, que cayó, pero en ningún momento desvió al pueblo de Dios. En ningún momento introdujo al pueblo de Dios a vivir vidas de pecados. En ningún momento desvió al pueblo para que se aparte del Dios verdadero. En ningún momento guió al pueblo para que adorara ídolos. David fue un ejemplo histórico de lo que es un pastor conforme al corazón de Dios. Uno que llora, uno que se cae, uno que se levanta, uno que sabe volver a Dios, uno que en medio de sus lágrimas, de su caída, uno que en medio de su proceso, de su crecer, de su madurar, sabe mantenerse agarrado a aquel que le llamó, sabe mantenerse firme a aquel que le llamó. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, desvió doctrinalmente al pueblo para que se pierda. A veces ponemos estándares, la sociedad pone estándares irreales sobre la pastoral. A veces la estructura pone estándares difíciles de llevar sobre la pastoral. A veces la iglesia local pone estándares poco reales, poco llenos de gracia sobre la pastoral. A veces la familia mismo del pastor tiene expectativas que no son nada acorde a la realidad de la palabra. Pero también los mismos pastores tienen de sí mismos estándares y expectativas difíciles a veces de cumplir. Pero ¿cuál es el pastor conforme al corazón de Dios? Aquel pastor que cumple las expectativas que tiene Dios para él. Aquel pastor que camina, aquel pastor que anda, aquel pastor que se mueve, que se moviliza conforme al corazón de Dios. Y David, aunque pecó, y eso lo podemos ver en 2 de Samuel, vemos que su corazón no cambia de Dios. Vemos que su corazón no desvía al rebaño. Vemos un corazón que sigue volviendo una y otra vez a aquel que lo ha llamado. ¿Cuántos pastores hay aquí? Recuerden, el Señor nos ha puesto como pastores sobre nuestras propias vidas. Tenemos que pastorear nuestras vidas. Tenemos que pastorear nuestras familias. Tenemos que pastorear nuestro barrio. Tenemos que pastorear nuestro lugar de trabajo.
Tenemos que pastorear en medio de nuestras relaciones, en medio de nuestras amistades. No todos, el Señor los llamará a ser pastores de oficio, estar al frente de una congregación. Pero cada día, cada área de nuestras vidas es un espacio para mostrar que nosotros seguimos y somos ovejas de aquel gran pastor. Porque estamos siguiendo sus pasos, siguiendo su ejemplo. Y volviendo al ejemplo de David, aquel pastor humano, aquel pastor en el cual muchos podemos identificarnos, aquel hombre que más que ser un estratega, un líder, un rey, fue un pastor. Y por eso fue llamado y por eso fue comisionado. Pero fue un hombre que en medio de las caídas supo levantarse, supo arrepentirse, supo buscar sanar ese corazón, supo buscar, pedir y clamar y decir: Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Muchos hemos citado y orado y llorado con ese Salmo 51, ¿verdad? Pero una de las mayores virtudes del pastor, conforme el corazón de Dios, es que es un pastor que se mantiene en él. Un pastor que sabe caminar de la mano con aquel que lo ha llamado. A veces yo he demandado mucho de mis pastores, porque no importa los años que tengamos, liderazgo o madurez que creamos tener, no hay mayor madurez que reconocer que necesitamos siempre ser pastoreados, que necesitamos siempre caminar de la mano. Escuchaba la semana pasada que aquel que niega y dice: yo no necesito ya ser pastoreado, se engaña a sí mismo. Y está a las puertas que el ego lo atrape y desencadene muchas cosas más. A veces yo he demandado mucho de mis pastores, al igual que todos los que estamos aquí. Hemos demandado tiempo. Levante la mano. ¿Cuántos han demandado tiempo de sus pastores? Hemos demandado tiempo. Y a veces, por no tener ese tiempo con ellos, hemos hecho un checklist. No es conforme a Dios, descalificado porque no tiene tiempo. Y hemos marcado, de manera consciente o inconsciente: no tiene tiempo, no me pastorea, no es mi pastor, no tiene tiempo. Pero ¿qué hace que ese pastor sea conforme al corazón de Dios? He logrado entender, producto del ejercicio, producto del servicio a la iglesia, que a veces no hay tiempo. No hay tiempo para tanta iglesia. A veces no hay tiempo, que no alcanza a veces con la familia. Pero el pastor es el que está ahí en lo privado, sosteniendo y orando por cada uno de nosotros. Tal vez no habremos compartido tiempo en esta semana con ellos. No hemos compartido en el mes tiempo con ellos. Pero ellos en cada momento han estado delante de la presencia del Señor, poniéndonos en oraciones. A veces no podemos ver muchas cosas. A veces demandamos, porque es natural, es normal. Pero poder entender que ese pastor, conforme el corazón de Dios, es aquel pastor que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de esa grey, la responsabilidad de esa iglesia, y todos los días se presenta delante del Señor a rendir cuentas por esa iglesia, a rendir cuentas por esa responsabilidad. Y yo creo que eso es digno de imitar, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Podemos imitar? Podemos imitar aquello que hacen nuestros pastores, aquellos que hacen en todo momento. Pero este es un llamado no para nosotros ir atrás de Él o atrás de ellos, ni encima de ellos, sino junto a ellos.
No es fácil la tarea de ser pastor. Cuando uno está abajo sentado, pastores, a veces piensa, yo podría hacerlo de esta manera. Yo haría esto, yo diría esto, yo compartiría esto, yo priorizaría esto. No sé cuánto les ha pasado. Creo que a nadie acá. Pero a veces podemos hacer tales comparaciones. Pero el Señor nos manda y nos exhorta y nos recuerda la promesa que nos dará pastores conforme su corazón. Pastores que no son perfectos, pero son pastores que están siguiendo a ese Dios perfecto. Pastores que al igual que nosotros están atravesando a veces desiertos. Pastores que al igual que nosotros están a veces llorando. Pastores que al igual que nosotros tienen demandas en cada área y exigencias. Y a veces creo que la propia exigencia es la más grande. Pero el Señor nos ha hecho una promesa que cada uno de estos pastores son llamados por Él y conforme su corazón. Hoy inicia diciendo que tenemos el privilegio de poder ser parte de una iglesia local. Tenemos el privilegio de poder contar con pastores que no son perfectos, con pastores que no son superhumanos y que no aparentan ser superhumanos. Pastores que se muestran tal y como son. Pastores que han entendido que no son dueños de la grey, que uno es el dueño y que no tratan a la grey como si fuera suya, sino entendiendo que son administradores y están puestos ahí para edificar. Y es una responsabilidad nuestra como iglesia poder honrar a nuestros pastores, poder reconocer que son un regalo de Dios para nuestras vidas. No midiendo por la cantidad de tiempo que pasan con nosotros. No midiendo esas cosas. Esta es una iglesia que en este diciembre, ¿cuántos años se cumplen? 23 años. 23 años. Y esta pareja que tengo la certeza, a la luz de la palabra, no por ideas mías, que fueron llamados por el Señor. Fueron formados por el Señor para esta congregación, para este tiempo, para esta época. Y mi mensaje no se centra en ellos. Mi mensaje se centra en Dios proveyéndonos la misericordia del Señor de permitirnos ser parte de un cuerpo, de una congregación imperfecta, que sigue a un Dios perfecto. Familias imperfectas, pero que formamos parte de esa familia perfecta que el Señor tiene. Individuos imperfectos, pero que ese Dios perfecto nos ama. Y por su misericordia estamos aquí. Hubo en algún momento, pastores, confieso, estaba tan agobiada de tantas cosas que no tenía nada que ver acá. Pero cuando llegaba acá y vi, Gaby estaba más chiquita. Y esa alegría recibiendo, estaban afuera los niños recibiendo. Recuerdo ese día estuvieron de ujier los niños. Y estuvieron recibiendo y en mi corazón puso el Señor este sentir. Este es el hogar al que siempre volveré. Somos una familia. Somos un hogar. Y somos llamados a honrarnos mutuamente, porque en medio de nosotros el Señor nos ha constituido sacerdotes, nos ha constituido pastores en cada área, en todo lo que nos ha entregado, en todo momento, en todo lugar. Y nos llama y nos desafía que nosotros también seamos, Julio, pastores conforme a su corazón, pastores que caen, pero que no dejan a aquel que los llamó. Pastores que lloran,
pero no por eso desvían y apartan al pueblo de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Y para eso debe haber esta siguiente característica de ese pastor que el Señor nos está dando. Y son pastores, volvamos a Jeremías 3:15. Son pastores que van a cuidar el rebaño. Son pastores que van a apacentar el rebaño con ciencia y con inteligencia. Con ciencia y con inteligencia. Pastores llamados a cuidar. Pastores llamados a alimentar. Alimentar en todo tiempo. Y para eso ellos están llamados a estar siendo alimentados en todo momento de aquel que es la fuente, de aquel que es el alimento eterno. Pastores llamados a tener entendimiento y conocimiento de esa palabra. Porque es esa la que vamos a llenar al pueblo para que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Pero pastores también que apacienten con inteligencia. Otra versión dice con discernimiento. Y el discernimiento es producto de la experiencia que el pastor está teniendo. La experiencia de cómo Dios se está reflejando en su vida. En medio de las alegrías, en medio de las tristezas, en medio de los errores. Pastores que nos apacienten. ¿Cuántos de nosotros estamos aprendiendo o hemos aprendido esas características? Hemos visto en nuestros pastores tales características. ¿Será que hemos visto eso? No, ¿verdad? ¿No? ¿Falta conocimiento? ¿No? El silencio otorga. Pastores llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Pastores que edifican, pastores que forman. Hoy celebramos a aquellos pastores. Hoy celebramos la promesa que Dios ha dado y la promesa que le estamos viviendo en carne propia. Pero no es suficiente. No hay mayor alegría para aquellos que el Señor levanta a pastorear una iglesia que ver la iglesia poniendo en práctica todo lo que le enseña. ¿Qué creen ustedes? No hay mayor alegría para un padre que ver a sus hijos aplicar todas las enseñanzas que le están dando. Los pastores no son nuestros padres, pero sí son aquellos hermanos, aquellos que el Señor elige para poner gran autoridad y responsabilidad sobre ellos. Y su principal responsabilidad es instruirnos y enseñarnos a andar en su camino, sabiendo discernir lo que es bueno y lo que es mal. Y en eso está el gozo de aquel que cada semana procura venir y traernos esa instrucción. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo la estamos practicando? ¿Cómo estamos permitiendo que esa enseñanza semanal que recibimos está transformando nuestras vidas y guiándonos a replicar esa enseñanza en nuestros hogares? ¿Cómo estamos replicándola? ¿Cómo estamos compartiendo en nuestros hogares cada enseñanza? ¿Nos estamos levantando como esos pastores? ¿Será que hay cosas buenas de poder imitar de nuestros pastores? ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay cosas buenas que podemos imitar? Y la pregunta aquí es, ¿la estamos imitando? Si son buenas, ¿las estamos imitando? Amén. Las estamos imitando. Son cosas muy buenas de imitar. Y yo podría decir muchísimas características, pastores, que he aprendido de ustedes, que admiro de ustedes, porque han permitido que veamos a la gracia de Dios a través de sus vidas, no solo cuando sonríen,
sino en todo momento. Y ese es el mejor ejemplo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor sigue dando hoy en día esos pastores. Y el Señor dentro de esta congregación sigue anhelando levantar a muchos más de esos pastores. Pastores en sus propias casas. Pastores en sus propias familias. Pastores en sus propias comunidades. Pastores que miran a Dios vivo, le siguen y le sirven. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que el Señor los está llamando y formando para ser esos pastores? ¿Hay alguno que siente que el Señor le está llamando a ser ese pastor o esa pastora? ¿Qué áreas el Señor ya ha llamado que tienes que pastorear en tu vida? ¿Qué áreas en tu vida aún se comportan y se ven y se manifiestan como que estuvieran sin pastor? ¿Qué áreas en tu vida o en la de tu familia siguen avanzando? ¿Sigues tolerando? ¿Sigues permitiendo que no sean pastoreadas? Que no sean redimidas. Porque esas áreas no necesitan pastor. Esas áreas yo mismo las gobierno. ¿Qué áreas en tu familia? ¿Cuántos dentro de tu familia necesitan que te levantes como ese pastor, como esa pastora, para que los guíes, para que los instruyes? ¿Cuántos en tu familia? Levante la mano quien tiene un familiar creyente. Levante la mano quien tiene un familiar creyente. Ok. Levante la mano quien tiene un familiar no creyente. Levante la mano quien tiene una casa. Así sea propia o alquilada, una casa donde usted vive. ¿Será que necesitamos un púlpito acá al frente para poder pastorear a nuestra familia? ¿Cuál es ese púlpito que el Señor nos ha dado y nos ha puesto? Un corazón dispuesto. ¿Será que necesito este altar para traerlos acá? El Señor nos ha llenado de su espíritu y nos ha hecho a nosotros esos altares móviles, para que donde nosotros vayamos, ahí esté la presencia suya. Y ahí se predique y se enseñe, ahí se pastoree. Yo sé, pastor, que a muchos les aterra la idea. Yo no voy, el pastor Samuel corre aquí, corre allá, la pastora Ingrid va para allá, las niñas van para acá. No, eso no es para mí. Ellos están aquí en donde están, producto de la obediencia. Ellos iniciaron como nosotros, creyéndole al Señor que podía usar sus vidas para dar más vida, que podía usar sus vidas para guiar a aquellos que estaban alrededor de ellos, como ovejas sin pastor que se perdían. Cada uno de los que estamos aquí, estamos llenos de la presencia y del Espíritu de Dios. Tenemos conocimiento de la palabra que Él nos ha dado, pero no es suficiente que la guardemos para nosotros. No es suficiente con que nos edifiquemos todos los días solo nosotros, cuando multitudes a nuestros alrededores se están perdiendo. Cuando los amigos con los que a veces sale y toma un café y charla
no conocen a Cristo y están como ovejas sin pastor. Cuando sus parientes en medio de las reuniones llegan y el centro de todo es cualquier cosa menos Cristo. Cuando en el trabajo se están perdiendo. En el trabajo se hace cualquier cosa. Sí saben que yo soy cristiano, saben que yo soy temeroso. Pero no hay carga en mí, en mi corazón, por aquellos que el Señor murió y retrasa su venida. Hoy honramos al pastor de pastores y reconocemos la autoridad que Él ha puesto aquí también en nuestra congregación y en cada congregación, y los honramos, los respetamos. Pero también somos obedientes al Dios vivo. Somos obedientes a aquel que nos ha llamado a ser parte de su redil. Y somos obedientes al caminar junto a Él en la visión por la cual Él vino a hacer toda esa obra. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 20:21. Javier, como el Padre me envió, así yo te envío. Como el Padre me envió, Terzo, así yo te envío. Como el Padre me envió, Gonzalo, así yo te envío. Como el Padre me envió, Julio, así yo te envío. ¿Pero a qué nos está enviando? ¿Ya el Señor le ha dicho a qué le ha enviado? ¿Ya el Señor nos ha dicho a qué nos ha enviado? Desde el primer momento que somos parte de su familia, Él nos dice para qué nos está llamando a seguirlo, pero también enviados por Él. Porque no es suficiente con nuestra salvación. No es suficiente con nuestra redención. No es suficiente con que nosotros sepamos a quién orar. No es suficiente con que nosotros sepamos leer esa palabra. No es suficiente con que nosotros sepamos cantar y a quién cantar. No es suficiente si no estamos actuando conforme al corazón del Señor. El Señor nos formó a cada uno de los que estamos aquí. Aún antes de nacer. Y nos constituyó real sacerdocio. Nos constituyó una nación santa. Nos constituyó un pueblo de sacerdotes, un pueblo de pastores. Un pueblo de pastores que entienden que siempre van a necesitar uno, pero también se levantan a hacer lo que están viendo y es digno de imitar. Quiero que tome un momento ahí para usted. Si ya sabemos a lo que el Señor nos ha llamado y enviado, ¿cuántos van a abrazar ese llamado? ¿Cuántos van a abrazar esa comisión divina? Porque el Señor ha prometido que Él dará pastores conforme su corazón a su familia. Está orando para que su familia llegue a los pies de Cristo. Está orando para que sus amigos, sus parientes lleguen al pie de Cristo. Está orando para que sus vecinos lleguen. Usted es ese pastor conforme el corazón de Dios que Él quiere darle a aquellos por los que está orando. Tal vez ellos no vendrán acá, pero ahí en donde están, tenemos la responsabilidad de instruirlos, de guiarlos. Y si el Señor permite, ahí levantar una nueva iglesia para que ellos congreguen. ¿No? ¿Difícil? A veces parece difícil. Cuando lo intentamos hacer solos es difícil y es imposible. Pero cuando sabemos que el que nos está enviando está con nosotros, cuando sabemos que somos parte de una comunidad donde nos vamos a apoyar, cuando sabemos, y no según nuestros estándares, sino los estándares de Dios, podemos hacerlo.
Hoy celebramos a todos los que han dicho sí y han aceptado la comisión divina. Pero también celebramos la promesa que el Señor sigue vigente y Él sigue levantando pastores. Y los primeros que quiere el Señor enviar son a los que están escuchando su mensaje. ¿No? Están medio asustados y preocupados aquí, nuestra iglesia, pastor. Mis amados, somos una iglesia madura, porque ha tomado mucho trabajo madurar esta iglesia. Lágrimas, sangre, vida de esta pareja, de este matrimonio acá. Y cuando está maduro, esa semilla, cuando está maduro se come, ¿verdad? Esa fruta, y esa semilla se esparce, se siembra. Hoy el Señor está haciendo un llamado. Y creo que es claro. Honramos a nuestros pastores. Imitamos todo lo que es digno de imitar de sus vidas. De ellos y de cada pastor que el Señor cruza en nuestro camino. Porque es para nuestra edificación. De ustedes, para sus hijos. Pero el Señor también hoy está llamando. ¿Quién acepta? ¿Quién cree que el Señor lo está formando y quiere aún formarlo como ese pastor, conforme su corazón, para esas ovejas que aún están en otros rediles, esas ovejas que aún no son conscientes que Él es el único dueño, no son conscientes que es a través de Él esa salvación, esa vida eterna, ese propósito. ¿Cuántos aceptan el llamado que el Señor hoy está haciendo? ¿Cuántos aceptan el llamado de disponer sus vidas para servirle a Él? Y no porque sean vidas perfectas. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo, muchísimos ejemplos. No esconde los errores de aquellos que Él llamó para liderar. El Señor, la palabra de Dios, no esconde los errores. No se esfuerce en lo más mínimo de ocultar los errores, sino que los resalta de inicio a fin. Pero también resalta cómo cada uno permaneció en el amor del Señor, haciendo su voluntad, aún en medio de sus áreas que necesitaban aún crecer, desarrollarse. No está llamando al Señor hombres y mujeres perfectos, familias perfectas. Está llamando hombres y mujeres, matrimonios, familias, individuos, que reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestros temores, reconocemos nuestras luchas, pero también hemos aprendido a caminar con aquel que nos perdona si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, nos limpia y nos lava de toda maldad. Hemos reconocido que venga lo que venga, pase lo que pase, nunca nos apartaremos de Él. Hemos reconocido y hemos visto su gracia en nuestras vidas y nuestra familia. A esos hombres y mujeres el Señor está llamando, ya sea para que pastoree a 5, ya sea que pastoree a 10, ya sea que pastoree a 50, o sea que pastoree a miles. Nosotros no podemos decir la cantidad que el Señor pondrá en sus manos. A cada uno le dará conforme su capacidad. Y usted ahorita tiene capacidad para pastorear a uno, el Señor le va a dar ese uno. Si tiene capacidad para pastorear 5, 10, el Señor le va a dar esa capacidad. Pero es disponernos. Y hoy yo hago un llamado aquí, amada iglesia. ¿Cuántos aceptamos el llamado que el Señor está haciendo hoy?
¿Cuántos aceptamos el llamado como familia o como matrimonio o como individuo si es soltero o soltera? Aún siendo joven, ¿cuántos aceptamos el llamado para pastorear nuestras vidas, nuestra familia, pero también aquellos que el Señor está poniendo a nuestro alrededor? ¿Cuántos aceptamos el llamado? ¿Nos da miedo? Yo he aprendido que si me da miedo, yo lo hago con miedo. Pero lo hago si sé quién me lo está pidiendo. Yo quiero invitarle aquí. ¿Usted cree que el Señor puede usar su vida para ir por esas ovejas perdidas que están en su casa, su propia familia, sus propios vecinos, sus amigos? Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Y si hay quienes tienen un llamado aún más claro y más definido, y el Señor les esté hablando, y el Señor hoy le está enviando para que no solo sea pastor en su casa, en su familia, en su barrio, sino a estos poder guiarlos y formarlos, sino para que pueda pastorear a muchos más, conforme a las capacidades que vaya desarrollando. Si el Señor le está dando más claridad, si el Señor está afinando ese llamado que le ha hecho, porque aparte de su familia hay muchos más que se están perdiendo y necesitan ser pastoreados.